acuerdo adoptado en sesión plenaria de 31 de mayo de 2013 por el que se denunciaba el actual contrato con la empresa de cara a acordar la fórmula de gestión con garantías de tiempo suficiente para ello, desde el mes de junio, tiempo suficiente había hasta diciembre del 2013, y habiéndose incumplido estos términos, así como dándose la circunstancia ante las reiteradas peticiones de este grupo político de tratar este asunto en comisión informativa para acordar cómo sería preceptivo la fórmula de gestión a seguir para garantizar la prestación de estos servicios en las mejores condiciones, y máxime con el decreto de alcaldía de 13 de septiembre de 2013 por el que se incoa el expediente para estudiar jurídicamente, técnicamente y económicamente el citado servicio, así como la designación de la comisión de estudio integrada por personal técnico y miembros corporativos. A consecuencia de tal resolución, se nos solicitó designar además a un representante de cada grupo político para integrar la citada comisión de estudio, concretamente el pasado 19 de septiembre del 2013. Es por todo ello por lo que Iniciativa Popular Ubetense expone dos propuestas de acuerdo, una de las cuales es consecuencia de lo anterior, que sería el punto segundo, pero la que viene a proponer en el día de hoy en el Pleno es la primera. Y es que, señor alcalde, a la vista de los citados incumplimientos, la falta de transparencia a la hora de tratar este asunto y su fiel traslado, el que correspondería a los órganos colegiados donde no se ha tratado el mismo, se propone por nuestra parte adoptar como acuerdo de Pleno la firma de la prórroga para dar continuidad, de manera excepcional, a la prestación de los servicios por parte de Endesau hasta el tiempo máximo posible, de forma que, dentro de este periodo, se acuerde por la corporación el tipo de gestión directa o indirecta que este ayuntamiento va a determinar para el futuro de este servicio. Si esto se aprobase, el punto segundo creo que ni siquiera en consecuencia sería necesario, lo hemos apuntado dentro de la moción, pero no ha lugar si el primero saliera adelante. Por tanto, esperemos contar, y me dirijo al resto de los grupos políticos, con el respaldo de la mayoría de este arco parlamentario para poder conseguir que este servicio, que estos trabajadores continúen haciéndolo sin que haya ningún tipo de interrupción de por medio. Señor alcalde, muchas gracias. Gracias, señora Oliva. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, bueno, a mí me gustaría, antes que nada, recabar información. Entonces, en primer lugar, sí me gustaría decir que a mí me hubiera gustado que este asunto se hubiera debatido en comisión, que se hubiera dado la oportunidad a todos los grupos políticos de que expusieran cuál era su modelo de gestión propuesto para el servicio de limpieza y jardines. Y entiendo que el hecho de que se traten estos asuntos en forma de moción, pues puede ser que no conduzca a ningún sitio, pero también es cierto que en comisión no se ha tratado. Entonces, a mí me gustaría saber, en primer lugar, si se ha extinguido ya la empresa, que me parece que es un asunto importante. Me gustaría saber si legalmente, a día de hoy, se puede prorrogar la prestación del servicio. El Grupo Andalucista desea que los trabajadores reciban el mayor apoyo posible por parte del Ayuntamiento, que como mínimo debe ser el de la información, pero también queremos saber realmente en qué situación nos encontramos hoy, a 23 de diciembre de 2013. Y no termino la intervención, simplemente hago esas preguntas. Pues yo le aclaro, como no puede ser de otra manera. Bien, la intención de este equipo de Gobierno es que el servicio se preste de manera directa por parte del Ayuntamiento. Que el Ayuntamiento sea el que gestione el servicio de limpieza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decirle que siguiendo con lo ya aprobado en este Pleno el día 31 de mayo del 2013, pues se han celebrado correspondiente Consejo de Administración, correspondiente Junta General, donde pues ya se han aprobado las cuentas del 2012, se ha hecho una estimación del 2013, los consejeros cesan el 31 de diciembre y la empresa pues está en fase de liquidación a partir de ese momento y pues esa es la situación que hay, que siguiendo con lo planteado en el 31 de mayo del 2013, puesto que decíamos que extinguíamos la prestación, pues lógicamente aquí no se ha pensado en estudiar la posible concesión a otra empresa y demás. Por lo tanto,
no ha habido ese asunto, no ha habido que estudiarlo, puesto que no es la intención de cederlo a otra empresa. Así que el tema es la gestión directa, pura y dura, por parte del Ayuntamiento. Aquí se hizo una concesión hace 8 años, pensando unas cosas, rectificadas de sabios. Después de 8 años, yo creo que ha quedado palpable que no es la mejor fórmula y creo que no hay ningún problema, después de 8 años, que el Ayuntamiento pues adopte la decisión de llevar el servicio directamente. Así que esa es la postura y, de hecho, pues a raíz de esa posición y del acuerdo plenario del 31 de mayo, bueno, pues se ha seguido con lo previsto en el pliego de condiciones técnicas y, ya digo, a partir del 31 estamos en fase de liquidación, cesarán los consejeros y habrá que nombrar una comisión liquidadora y tratar de que cada parte de la empresa, o sea, el 10% del Ayuntamiento y el 90% que es FCC, pues cumplan con sus responsabilidades y con sus obligaciones. Tengo que decir aquí, además está presente el señor Muro, porque estuvo en tanto la Junta, Consejo de Administración como la Junta General, donde se vio más o menos la actitud de la empresa. Quedó también de manifiesto la actitud, y se lo digo al señor Olivares para que no piense que nosotros es que no beligeramos cuando tenemos que beligerar contra la empresa, donde se hizo una propuesta por parte de la parte representativa del Ayuntamiento de aumentar la parte de reserva, de no repartir los dividendos como planteaba la empresa. En definitiva, hubo una oposición y un choque frontal entre los intereses de la empresa y los intereses de este Ayuntamiento. Es más, quedó de manifiesto en esa Consejo General de Administración y en esa Junta General, por parte de algunos técnicos del Ayuntamiento, que a nuestro entender y muy sutilmente, por no herir sensibilidad de nadie, parece ser que no se ha obrado de la mejor manera posible por parte de la empresa y que ha hecho uso de algunas informaciones para unos intereses muy particulares. Digamos que no han sido leales los socios. Así que, bueno, pues sorprendentemente en esas 2 sesiones, pues la verdad que no salimos muy satisfechos los representantes de este Ayuntamiento, que tengo que decir también que por unanimidad todos, incluido el representante del Grupo Socialista, estuvo alineado en todo momento con las posiciones del alcalde, porque yo creo que era coherente lo que se planteaba y porque yo creo que las cosas se iban a hacer bien. No obstante, estamos en eso, en esa fase de liquidación, y trataremos de defender al máximo los intereses de este Ayuntamiento. Y esa es la situación en la que estamos, señor Mendieta. Pero legalmente en estos momentos es posible pedir una prórroga del servicio. O yo preguntaría a la secretaria, no sé si ella ahora mismo puede informar o no. Puede informar a la secretaria, pero vamos, ahora mismo no sé si está en posición de poder informar o no, pero esto tiene una hoja de ruta muy marcada. Insisto, la intención de este equipo de gobierno, tal y como se ha puesto manifiesto en el Consejo de Administración y en la Junta General, que para eso son esos órganos, la extinción de la relación entre FCC y el Ayuntamiento, para que la empresa Endesau pues sencillamente se liquide convenientemente y pase a mejor vida, y que el servicio se preste por parte del Ayuntamiento. Esa es... Me gustaría que, si es posible, que la secretaria informara sobre si en estos momentos... Es la pregunta clave, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Si yo sé que puedo preguntar, lo que no sé es si la secretaria ha estudiado el informe, o sea, el pliego. Yo sé la capacidad que tiene la secretaria, pero también sé que para informar hace falta un tiempo. Entonces, yo pregunto o pido al señor alcalde que traslade la pregunta a la secretaria. Bueno, yo traslado la pregunta a la secretaria. No sé si yo es que no me he explicado bien, pero bueno. Vamos a ver, el pliego es clarísimo y en cuanto al plazo para pedir la prórroga o para denunciar el contrato, pues el Ayuntamiento lo denunció cuando se dijo. Entonces, en teoría, el contrato está denunciado y la prórroga ya no sería posible. Otra cosa que es el Pleno, que es soberano, podría dejar sin efecto aquel acuerdo
Lo que pasa es que yo ya a la altura que estamos, no sé si eso ya sería operativo. Me refiero porque, no sé, me refiero a nivel de la propia empresa, ¿no? Me refiero del socio privado, no sé. Eso ya es una cuestión interna. Hombre, el Pleno siempre puede, si no hace daño a terceros, y en este caso no lo haría porque la empresa privada incluso ha solicitado la prórroga el otro día en el Consejo de Administración, pero no sé si podría, no sé. Lo desconozco porque si ya se han comunicado los preavisos a los... Se les ha comunicado que pasan a los trabajadores al ayuntamiento, en fin. No sé en qué estado de los seguros, las cuestiones, no sé cómo está la empresa, el socio privado, las gestiones que ha realizado en este aspecto. Pero a nivel legal, pues tendría que ser, digamos, dejar sin efecto el acuerdo plenario de la prórroga. Sí, habla el señor Mendieta. Sí, y hay otra cuestión. Vamos, yo estoy haciendo muchas preguntas, pero es que estoy haciendo las preguntas que normalmente hubiéramos hecho en el seno de una comisión, porque prácticamente este punto se está tratando como si fuera una comisión. También me gustaría saber si los trabajadores del ayuntamiento quedarían subrogados, los trabajadores de la empresa quedarían subrogados en favor del ayuntamiento, porque lógicamente si los trabajadores quedaran subrogados, pues no estaríamos de acuerdo con que se prorrogara la prestación del servicio. Pues eso sí es verdad que le puede informar a la secretaria perfectamente porque se lo dejó bien claro al responsable de la empresa. Proceda. Me parece que es la cláusula quinta del pliego la que establece la cuestión del personal de la empresa, ¿no? Ahí con el pliego se juntaba un anexo donde iba todo el personal de carácter indefinido cuando se hizo el pliego, digamos que se pasaba a la empresa por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Luego ya sabemos la sentencia que vino, que daba a esos trabajadores la opción, igual que a los funcionarios, porque a los funcionarios se les hacía ese distingo de que podían optar o no en prestar sus servicios en la empresa. Entonces muchos de los laborales indefinidos decidieron pasar a prestar directamente, volver al ayuntamiento, ¿no? Pero unos cuantos sí que se quedaron en la empresa. Entonces, a mi modo de ver, interpretando lo que dice el pliego, son esos los que sí que tienen que volver al ayuntamiento. Sin embargo, el resto de personas contratadas que haya, valga la redundancia, contratado en DESAU, esos no tienen por qué volver al ayuntamiento, porque según la ley de contratos, la subrogación se produce cuando, si ahora se hubiera seguido con la gestión indirecta, en cualquiera de las fórmulas que establece la ley de contratos, hubiera sido una concesión, o aunque no hubiera sido empresa mixta, pero una concesión, por ejemplo, pues sí que hubiera tenido que pasar a la nueva empresa adjudicataria todo el personal, ¿vale? Pero en caso de que gestione directamente el ayuntamiento, entiendo yo que no es el caso. ¿Qué ocurre? Que la empresa, vamos a decir la empresa, que aunque somos parte de ella, una empresa pública, pero realmente esto lo gestiona el socio privado, porque una empresa pública o mixta, en el que el 90% es socio privado, pues poco tiene que decir el ayuntamiento. Pues esto es lo que le ha apuntado el alcalde y yo pues lo pasé un poco mal, porque vinieron a hablar conmigo el gerente y otro señor para decirme qué hacían con los trabajadores y tal, hombre, y lo doloroso que era, y es terrible, pero bueno. Pues yo les expliqué esto y les dejé muy en claro quiénes tenían que pasar y quiénes no debían de pasar, ¿no? Independientemente de que luego a lo mejor hiciera falta contratarlo o no, que eso ya era otra cuestión a valorar, ¿no? Pero me refiero cumpliendo estrictamente lo que dice el pliego, que es la ley del contrato de la concesión. Bueno, ellos tenían esa información, han pasado soberanamente de esa información y han hecho una cartita a todos diciendo que todos se subrogan en el ayuntamiento. El otro día, cuando estaban dando cuenta del balance, porque todavía no son las cuentas del 2013 porque no están cerradas, pues yo pregunté si en la partida de personal de este mes, que creo que era por 200 y pico mil euros, estaban incluidas las indemnizaciones del personal, de los despidos. Y me dijeron que no. Y claro, ya pues el mosqueo fue supino. Y me explican, porque teníamos también un escrito diciéndonos de subrogación, en fin, un poco todo difuso y extraño, ¿no?
Y entonces, pues nada, y ahí fue cuando él me explica que es que él cree que el artículo 44 del Estatuto, bueno, tuvimos ya una discusión jurídica y, bueno, ellos ahora se agarran al Estatuto 44 del Estatuto de los Trabajadores y no quieren saber nada del pliego porque dice que no está de acuerdo con el pliego. Y yo le dije que cuando él se presentó a este concurso, a esta licitación, pues que él conocía el pliego y que se sometió a él, ¿no? Bueno, y ahí va a estar la discusión y veremos a ver esto a dónde nos lleva. Para mí hay un claro incumplimiento de contrato por parte del socio privado, pero bueno, ahí también tenemos una garantía. Y eso es lo que les puedo decir. ¿Vale? Muchas gracias por la aclaración. No quería mencionar directamente la persona ni en qué fue, pero bueno, le agradezco que haya tenido la deferencia de, aunque sea que yo sé que pasó un mal rato, de aclarar perfectamente a este pleno y a todos los miembros de la corporación cómo usó la información la empresa. Pero, en fin, pelearemos hasta el final, evidentemente. Señor Mendieta, tiene la palabra. Sí, finalizo. A mí me gustaría realizar una propuesta. Yo sé que por parte de Iniciativa Popular Ubetense se plantea esta moción con la mejor intención posible, pero también sé que las mociones, cuando van a pleno, no dejan de tener un carácter testimonial. O sea, el hecho de que se aprobara hoy una moción no quiere decir que se vaya a prorrogar el servicio. Entonces, a mí me gustaría hacer una propuesta, y es que nos autoconvoquemos todos inmediatamente para cuando termine este pleno en la comisión correspondiente, que echemos hoy las horas que tengamos que echar hasta que lleguemos a un acuerdo y que si acordamos que se prorrogue el servicio, se convoque el pleno para lo antes posible, con objeto de que los trabajadores no queden en esta situación en la que quedan, porque no estamos hablando ya incluso de que quedan en situación de desempleo, que ya de por sí es algo muy desagradable, sino es que podrían quedar incluso hasta sin prestaciones sociales, puesto que no tienen un finiquito, e incluso quedarían en situación de que no pueden ir el día 2 ni siquiera a pedir, no pueden ir al INEM ni siquiera. Entonces, consciente como soy de la buena voluntad que tienen todos los partidos políticos en solucionar este asunto, me parece que lo operativo es que nos reunamos con carácter de urgencia en cuanto que termine el pleno, o que quedemos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, que nos metamos en la sala de comisiones, que estemos la hora que haga falta y que lleguemos a un acuerdo. Señor Mendieta, yo le recuerdo que eso es interferir en la relación contractual entre Endesau y los trabajadores. Este ayuntamiento, de momento, no tiene competencia en eso, porque eso es una relación contractual entre Endesau y los trabajadores. Este ayuntamiento no se puede meter en esa discusión entre las dos partes. Permítame que me explique mejor. Yo lo que propongo es que en la comisión correspondiente se trate la prórroga del servicio con objeto de que sea el pleno lo antes posible quien la acuerde, no que se vote en una comisión, porque la comisión, si se vota, va a quedar en nada. Pero, señor Mendieta, yo no sé si es que yo me voy al principio de la conversación. Este pleno acordó el 31 de mayo pero la secretaria ha dicho que podemos acordar otra cosa. En caso de que hubiera pensado este equipo de gobierno hacer algo con otra empresa o tratar de sacarlo de nuevo, pues habría que haber estudiado las nuevas condiciones. Pero desde el mismo momento que la intención es recuperar el servicio, la hoja de ruta sigue hacia adelante y se extingue el contrato con la empresa. Y, por lo tanto, a partir del día 2, este ayuntamiento asume el servicio con todos los trabajadores que tiene en este momento, más los que necesite, que habrá que hacer en función de las necesidades del servicio, de los planteamientos, del organigrama, de los cuadrantes, y bueno, pues habrá que, a partir de ahí, pero es que Endesau y FCC, que es el socio mayoritario, tiene que asumir su responsabilidad. Como ya intentó escaquearse con una responsabilidad en cuanto a los trabajadores del Parque Norte, cuando este ayuntamiento decidió eliminar esa prestación de ese servicio, Endesau, FCC como socio mayoritario, intentó también eludir su responsabilidad. Y los trabajadores denunciaron tanto al ayuntamiento como a Endesau. Y al juez se lo dejó muy claro. Mire usted, esto es responsabilidad de Endesau. El ayuntamiento no tiene nada que ver aquí. Y Endesau indemnizó a los trabajadores del Parque Norte.
Entonces tienen que asumir su responsabilidad por mucho que intenten ahora emborronar con el estatuto, con el artículo 44. Así que Endesau tendrá que asumir su responsabilidad, cada uno con su porcentaje, evidentemente, y habrá que liquidar a la empresa en tiempo y forma. Y la hoja de ruta está hacia adelante. Nosotros, en este mismo momento, no podemos parar ese proceso de extinción del proceso, o sea, del servicio de Endesau. Y hay que liquidar la empresa de FCC y Ayuntamiento y hacer un borrón y cuenta nueva. Porque lo demás sería volver a, hacer más trabas legales para la resolución final, porque seguramente acabaremos en los tribunales. Pero todo lo que sea incumplir lo ya acordado, si nosotros después de haber dicho a Endesau que se acaba el servicio el 31 de diciembre, se lo decimos en tiempo y forma, como dice el pliego, escrupulosamente como dice el pliego, se lo decimos en tiempo y forma y seguimos la hoja de ruta hacia adelante. Todo lo que sea ahora intentar hacer una prórroga será darle argumentos y bazas jurídicas a la empresa para complicarle la vida a este ayuntamiento. Señor Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, esta polémica que se suscita viene a darnos la razón a nuestro postulado general de que donde hay una empresa pública, una empresa privada en la administración hay problemas. Por eso, de ahí que desde Izquierda Unida nosotros pretendamos que se recuperen todos los servicios que están privatizados y pasen a ser gestionados por la administración que corresponda. Y estamos viendo, los hechos nos dan la razón, ¿no? Con respecto a esto, bueno, pues lo único que sabemos es que efectivamente el día 31 de mayo se firmó esta denuncia del convenio y después, viendo que no se había hecho nada, incluso no se celebraron algunos plenos, pues nosotros presentamos esta moción para el pleno de septiembre, que se debatió y fue aprobada, pero que efectivamente se ha dicho aquí antes, una moción pues no tiene carácter jurídico, es una mera declaración de intenciones, pero bueno, aquí está, por lo menos para que se intentara hacer. Y entonces hemos visto que el señor Mendieta ha tenido varias intervenciones, como posiblemente podamos tener el resto de los componentes de esta corporación, varias intervenciones, habrá seguramente varias rondas, porque esto no se ha tratado en comisión. Es que tenía que haberse tratado en comisión. Es un asunto muy serio, y sobre todo cuando hay personas y familias por delante. Aquí hay, sobre todo, un drama humano. Y no podemos echar la espalda ante eso. Nosotros nos alegramos, celebramos, y creo que he tenido oportunidad de decírselo a usted personalmente, de que se recupere el servicio. Ya lo dijimos, por activa y por pasiva lo hemos dicho muchas veces, que si usted recuperaba el servicio, que iba en su programa, iba en el nuestro, no iba a tener a su lado, pero claro, tampoco a cualquier precio. Es decir, a nosotros nos surge una duda muy grande. La señora secretaria ha aclarado algunas cuestiones sobre el tema de la subrogación del personal. Bueno, nosotros la primera duda que se nos plantea es si este convenio privado, entre comillas, entre la administración local en este caso y una empresa, está por encima de lo que es la legislación vigente. La legislación vigente, no sabemos el rango jurídico que tendrá con respecto a eso el Estatuto de los Trabajadores, pero es bien claro, es que no hay un cese de actividad, entre otras cosas porque es un servicio propio del Ayuntamiento que tiene responsabilidad propia y tiene que prestarlo, ya sea de una manera u otra, pero tiene que prestarlo. Por tanto, no hay cese de actividad. Por tanto, al no haber este cese de actividad, pues el Ayuntamiento tiene que trabajar con los mismos trabajadores que tenía antes. Es que lo dice el Estatuto de los Trabajadores muy claro. Pero es que además la situación es la siguiente. ¿Cómo se va a prestar el servicio el día 2 de enero con la mitad de los trabajadores o con algo más de la mitad? ¿Cómo se va a prestar el servicio? Si cuando actualmente hay más superficie que cuidar, por decirlo así, y hay más superficie ajardinada que cuando se firmó cuando se llegó a este acuerdo con Endesau. Creemos que precisamente no solamente hay que hacer menos trabajadores, sino que se necesitarían más. Y, hombre, pues yo creo que en nuestro grupo pensamos que no se puede dejar en el limbo, como ya se ha dicho también por aquí, el limbo de los trabajadores, que hasta ahora no tienen ni un papel el día 31 de diciembre, cuando acabe el contrato, no tienen ni un papel para poder ejercer sus derechos, legítimos derechos, en caso de quedarse en el paro, que es una cosa que está por ver. Y al final, si no tenemos esa consideración, si no tenemos esta postura de absorber a estos trabajadores y después se hará lo que se tenga que hacer.
aumentar la plantilla o ver lo que haya que hacer, pero de momento habrá que absorber a estos trabajadores, a todos. Y bueno, pues vamos a ver lo que se puede hacer. Porque imagínese usted que ahora ellos se van a los tribunales le dan la razón, ¿y a quién le pide responsabilidades? Si Endesa ya no existe, va a ser el ayuntamiento. Entonces creemos que va a ser una carga financiera para el ayuntamiento, bueno, pues dejar a los trabajadores, y más ya digo, las fechas, lo hemos dicho muchas veces, en las fechas que estamos. Nosotros, con respecto a la moción, pues efectivamente, si fuera para discutir efectivamente, y ver si lo que procede es una gestión directa o indirecta, pues nosotros estaríamos a favor de esa prórroga, estamos a favor de la prórroga, decía, pues haríamos la moción. Sin embargo, hay aquí un punto que nosotros lo consideramos, el segundo punto, lo consideramos que es anular el acuerdo del 31 de mayo. Bueno, si anulamos el acuerdo, que es la denuncia, que es un elemento clave y preceptivo para poder eliminar este contrato, creemos que dejamos la puerta abierta para que la empresa pueda seguir per secula seculorum. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que hasta que se estudie, hasta que se haga lo que no se ha hecho desde mayo hasta acá, hasta este momento, estamos de acuerdo en que se pueda prolongar, si eso es factible. Pero, claro, anular el acuerdo, pues yo creo que no ha lugar por eso, porque podemos dejar la puerta abierta. Podemos dejar la puerta abierta porque es preceptivo que esté denunciado para poder rescindir este contrato. La ley prevé que se pueda ampliar sin necesidad de aplicar el segundo punto, se puede aplicar hasta 6 meses. Entonces, nosotros vamos a ser favorables a eso si esto da como resultado el drama, como he dicho, el drama humano y laboral de estas personas que, bueno, que se ven en esta tesitura de perder su empleo, personas que además muy válidas, puesto que han tenido una formación a cargo de la propia empresa, que el ayuntamiento ha pagado su parte correspondiente, pues en cursos de todo tipo, y entonces, bueno, tienen una capacidad profesional que han demostrado fehacientemente y, por tanto, creemos que el ayuntamiento debe seguir con ellos, ¿no? Creo que va a haber más rondas, pues en función de lo que se exprese el resto de los compañeros, pues iremos manifestándonos. Gracias, señor Martín. Le voy a aclarar una cuestión. Este ayuntamiento marcó la hoja de ruta en mayo y en base a esa hoja de ruta se han seguido los acontecimientos. Otra cosa es jurídicamente emborronar el asunto. Pero le voy a decir una cosa muy clara. Este ayuntamiento no ha querido, y lo va a hacer después, reunirse con los trabajadores afectados, con los 29 que aparecen en un listado que nos entregó UGT. Son 29 trabajadores afectados según un listado que tiene UGT. Y no hemos querido reunirnos hasta no ver la postura de la empresa en ese Consejo de Administración y en esa Junta General. Ya sí que sabemos la postura de la empresa. Y lo que no vamos a hacer, y eso lo tiene que tener muy claro la empresa, por mucho que quiera hacer otra cosa, la liquidación no se va a producir. Este ayuntamiento no va a dar el ok de la liquidación, lo que es la liquidación de la empresa, la definitiva extinción de la relación entre FCC y el ayuntamiento, mientras no quede perfectamente perfectamente llegado a sus últimas consecuencias, que puede ser una indemnización o una subrogación, si es que el juez lo dice, con estos trabajadores. No vamos a permitir, como que la empresa sí que quiere eso. La empresa quiere el 31 de diciembre, y así lo ha manifestado en las 2 sesiones, que está aquí el señor Muro delante. La empresa quiere, le voy a decir lo que quiere la empresa, para que se entere de todo el mundo. La empresa lo que quiere es que el 31 de diciembre llevarse los dividendos, el dinero de la concesión, dejar una reserva mínima de 100.000 euros, sacudir a los consejeros y dejar a los trabajadores en el limbo. Eso es lo que pretende la empresa, a lo cual nos hemos negado frontalmente. Porque hay una cuestión muy clara. Claro, tenemos la minoría que tenemos, pero lo pelearemos jurídicamente. Porque la empresa lo que pretende es de 1.100.000 euros aproximadamente que hay de dividendos a repartir, quedarse con el 90%, coger el dinero, o sea, coge el dinero y corre. No. Nosotros le hemos dicho, incluso este alcalde le propuso hacer una reserva más amplia para que estuviera cubierto cualquier tipo de circunstancias sobrevenidas. Y hay otra cuestión que también se dijo ahí y que hay que tenerla presente. Hay una serie de maquinaria que debe de entregarse al final de la concesión. Yo no digo que esté más o menos vieja, pero funcionando. Actualmente hay vehículos que están totalmente inoperativos. Eso tampoco lo va a permitir este ayuntamiento. Y va a exigir, yo creo que por primera vez,
contundentemente, por primera vez, que esta empresa haga lo que tiene que hacer. Y de eso vamos a tener de mano a los técnicos con absoluta seguridad y desde luego no vamos a permitir porque, y esto ya es una opinión personal, yo creo que se les está engañando a los trabajadores. Se les está engañando. Porque una empresa seria y solvente llega al final de una concesión y la ley prevé cómo extinguir el contrato, que los trabajadores eran también conscientes cuando entraban a esa empresa, o por lo menos deberían de ser, o se lo debían de haber informado, tendrían que haber sido informados de lo que había. Y hay una cuestión, después de analizar algunos contratos, no lo he dicho antes, lo voy a decir ahora, donde no veo, desde luego, iba a decir mala fe, pero bueno, lo que no veo una manera muy correcta o muy adecuada de atender la hoja de ruta marcada, porque el 31 de mayo se le dijo a la empresa que se extinguía el contrato, a 31 de diciembre. No me parece, desde luego, una postura muy leal del socio privado del ayuntamiento, del 90% de FCC, de haber hecho en el mes de julio, 2 meses después, contratos de tipo indefinido. Creo que hasta no será legal. Pero bueno, en cualquier caso, no me parece muy correcto por parte de la empresa. Eso lo he sabido después, cuando nos han entregado los contratos. Por cierto, no lo habían entregado, el plazo era casi al límite. 10 días antes de la extinción tenía que presentar los contratos. Y ahí es donde hemos visto la realidad de algunos contratos de los trabajadores. Por supuesto que el ayuntamiento, pues claro que necesita a trabajadores para que funcione el servicio de la mejor manera posible. Pero hay una cosa y una cuestión legal. Actualmente, bueno, aprovecho que hay aquí una gran representación de trabajadores, actualmente, legalmente, al día de hoy, el ayuntamiento no puede asumir a los trabajadores. No es legal. No podemos decir, aunque tengamos la voluntad política todos los que estamos aquí, no podemos contratarles legalmente. No está previsto, no se puede. Entre el acuerdo del Gobierno y hace falta un proceso selectivo, hace falta valorar la experiencia, muchas cosas, algo que habrá que hacer para complementar la plantilla que este ayuntamiento tiene, que sí tiene que asumir, la que tiene más los que tiene que devolver la empresa, porque pone una cláusula del contrato que el trabajador, al finalizar la concesión, puede pedir la reincorporación. Eso son los del ayuntamiento. Y a partir de ahí, lo que haya que complementar para prestar un buen servicio, habrá que hacerlo como mandan los cánones, hacerlo en condiciones. Pero la subrogación directa en este momento no es legal. Por lo tanto, ahí estaremos. Y, hombre, lo que sí vamos a hacer, y eso se lo digo directamente a los trabajadores, es que nosotros no vamos a extinguir la relación con la empresa hasta que no esté claro el futuro suyo en cuanto a lo que tengan que indemnizarle o a si alguien, jurídicamente, un juez dice, mire usted, tiene usted que quedárselo. Si un juez lo dice, pues ya tenemos la herramienta legal para poder absorberlo, porque si no, no podemos hacerlo. Y lo que está claro es que la maniobra que pretende hacer la empresa no la vamos a consentir, está claro. Porque nosotros no vamos a liquidar la empresa, ni vamos a dar por finalizado las cuentas del 2013 hasta que no esté toda la maquinaria en condiciones y las posibles responsabilidades de cara a los trabajadores y de otra índole esté resuelta. Y sí que le doy la razón, señor Martínez, aventuritas con empresas de este tipo, la verdad que la justa. Por eso, bueno, pues yo creo que vamos a acertar que un servicio como este, que anteriormente funcionaba en el ayuntamiento, se puede hacer. Yo sé que hace 8 años se hizo con la mejor intención, posiblemente el tratar de tener un servicio el ayuntamiento como en otras ciudades. Pero la evolución de los acontecimientos, la evolución del tema jurídico en cuanto a que tiene que asumir el ayuntamiento a los trabajadores, creo que esa fórmula no funciona. Y además estamos todos salpicados, los medios de comunicación, de los problemas que hay en un montón de ciudades donde hay empresas que están prestando el servicio y la cantidad de problemas que hay. Por lo tanto, pues insisto, yo creo que la mejor decisión que puede adoptar este ayuntamiento es coger el toro por los cuernos, cumplir con la hoja de ruta, que además ya está establecida legalmente desde mayo, deja de prestar servicio a la empresa, nos ponemos en marcha, liquidamos la empresa convenientemente y a partir de ahí pues seguimos potenciando el servicio
de la mejor manera posible. Pero insisto, la hoja de ruta está marcada y 31 de diciembre pues dejará de prestar el servicio Endesa, aunque no queda liquidada. No queda liquidada hasta que no esté todo clarito. Ahí sí es verdad que no vamos a ceder. Y luego el futuro pues irá marcando lo que sea necesario. Tiene la palabra el señor Olivares. Yo pensaba que la moción la había presentado Iniciativa Popular Ubetense, no que el señor alcalde iba a hacer en cada intervención nuestra uso de Me piden aclaraciones y yo la hago. Uso de la palabra. Se la ha pedido el Partido Andalucista. Yo, Izquierda Unida, desde luego, no le he oído ninguna aclaración que le pidiera a usted directamente. Pero, en fin, como son sus formas y sus maneras, pues ya como que nos tiene adormecidos al tema. Pero yo quiero dejar bien claro que usted se ha dado aquí todo un meeting de 10 o 15 minutos para explicar una posición que es inexplicable, porque usted nos tiene acostumbrados a muchísimos despropósitos en esta ciudad. En lo que llevamos de legislatura asistimos a un despropósito detrás de otro, que forma parte de su carácter, que ya lo hemos calificado de todas maneras, pero que podríamos decir que es autoritario y, desde luego, con este tema, muy déspota. Porque usted habla continuamente de una hoja de ruta que usted, personalmente, en su despacho solo, consigo mismo, se ha sacado de la manga. Porque eso no es lo que se había hablado con el resto de grupos políticos, ni desde luego ha tenido usted a bien sentarse con los representantes de los trabajadores de la empresa. Ahora, porque los tiene delante, no tiene más remedio que dirigirse a ellos, y encima con falsedades y medias verdades, o verdades a medias, siendo desde luego bastante generosa por mi parte. El problema lo ha creado usted donde no había un problema, porque usted lleva en pleno del mes de mayo la extinción del convenio o la extinción, perdón, de la empresa Endesa, de la que el Ayuntamiento forma parte, una empresa pública, y que todos los grupos políticos votamos a favor de la extinción. Porque se nos dice que vamos a tener de aquí a final de año para decidir la forma jurídica que más beneficiase a la ciudad. Y que en esa decisión íbamos a participar todos los grupos de este gobierno local, de este ayuntamiento. Y usted incluso se atrevió a pedirnos por escrito a todos los grupos políticos en el mes de septiembre, por escrito, que nombrásemos a una persona representante del grupo municipal, de cada uno de los que formamos la corporación, para que formase parte de una comisión técnico-política para decidir de mutuo acuerdo todo qué forma jurídica era la que se le iba a dar al servicio de limpieza. Y durante esos meses, además de mandar ese escrito, usted no ha convocado a esa comisión, usted no ha vuelto a hablar con los grupos políticos, usted no ha conformado, ni siquiera ha llevado el tema a la comisión correspondiente ya constituida, la comisión política, y lo que nos encontramos es que cuando a usted le plantean el expediente para la firma de la prórroga, porque ha sido, en fin, iba a decir inútil, pero no lo voy a decir, ha sido un mal gestor para resolver este tema en 6 meses, pues ya que ha sido tan mal gestor, le pedíamos una prórroga para que en 7 o 8 meses pudiésemos decidir cuál era la forma más beneficiosa para la ciudad para prestar este servicio. Y usted, cuando tiene el expediente encima de la mesa, es cuando se niega a firmarlo. Y en lugar de sentarse con la empresa y con los trabajadores, si no quiere sentarse con el resto de grupos de la oposición, explicarles qué es lo que pasa por su cabeza. ¿Cuál es esa hoja de ruta que usted exclusivamente tiene en su cabeza? Pues no se sienta con nadie. Alarga el darle la cara a la empresa hasta el 4 de diciembre. Y usted que habla de que se ha constituido y se ha sentado en la Junta General y en la comisión y que estaba Paco Muro en ella, lo que no explica ha sido la fecha en la que junta, que en toda esta legislatura no ha tenido una Junta General, no se ha reunido con la empresa, el órgano. Y lo junta el día 20 de diciembre, es decir, el pasado viernes, es que hace escasamente 3 días que juntó usted la Junta, sabiendo que apurando los tiempos hasta final de año, el tiempo corre de parte de usted y de esa hoja de ruta que usted tiene en la cabeza y que no comparte con nadie. Y usted ha creado un problema donde no lo hay. Primero, porque a la ciudad, patrimonio de la humanidad, dígame usted qué servicio es el que se le va a prestar. Hemos aparecido estos últimos meses en todos los medios de comunicación nacionales por el tratamiento que usted le ha dado al problema de los inmigrantes en nuestra ciudad. Y va a permitir que pasado el 1 de enero volvamos a aparecer en los medios de comunicación por el tratamiento que usted le va a dar al servicio de limpieza en nuestra ciudad. Porque está perjudicando la imagen turística de la ciudad, porque está perjudicando
el servicio que se merecen los ciudadanos de esta ciudad, pero es que también está perjudicando en fechas navideñas a los comercios que tan mal lo están pasando y están esperando esta campaña de Navidad como agua de mayo, y usted les va a dejar las calles hechas una porquería. Y permítame que use este término, porque es así como nos vamos a ver a partir del 2 de enero si no se remedia y usted no entra en razón. Aunque como nos tiene acostumbrados a entrar en razón, desde luego miedo me da, porque lo que usted hace para arreglar los follones que usted mismo ha creado es hacer chapuzas y malas chapuzas, sin contar nuevamente con nadie. Pero lo peor de todo no es la imagen turística, no es la imagen o el servicio que se merecen los ciudadanos, no es ni siquiera el servicio que se merecen de las calles comerciales y los comerciantes de nuestra ciudad. Sino lo peor es a esas familias. Usted habla de 29, nosotros hemos contado hasta 51, si yo no me equivoco, con los contratos, 13 contratos que hay por ahí que se van contratando y sucediendo las personas en esos términos. Hasta 51 personas, que a usted le da igual que se queden en un limbo, a usted no le importa. Y si ahora empieza a tenerlos en cuenta es por la presión, porque los tiene usted sentados delante y tiene que mirarlos a la cara y tiene que decirle que tienen niños y tienen hipoteca y que tienen que hacer frente a eso. Y usted es tan responsable como la empresa de cómo esas familias tienen que responder a eso. Y usted ha sido el que ha generado este problema, porque esto se hubiera terminado si usted se sienta hace 6 meses con nosotros y dice, lo primero de todo, asegura los 92, 93 puestos de trabajo. Esa era su obligación como alcalde, asegurar los puestos de trabajo con la fórmula jurídica que hubiese sido necesaria. Y ahí hubiese encontrado por lo menos al Partido Socialista. Por lo menos al Partido Socialista, pero estoy seguro que al resto de grupos en la oposición. Y una vez asegurados los puestos de trabajo, y a estas familias que tiene usted ahí delante, nos hubiésemos sentado a discutir ya cosas de políticos para ver cuál es la fórmula más beneficiosa, si es directa, si es indirectamente, si cómo se va a hacer. Pero no poniendo en una cuerda o en un precipicio los 51 puestos de trabajo, que usted no le va a faltar el sueldo el día 1 de enero, usted va a poder hacer sus compras de Navidad, va a poder darle reyes a sus niños, pero estas familias que tiene usted delante no saben qué va a ser de ellos, no saben si van a poder pagar la hipoteca el mes que viene, porque en la situación en la que usted los deja no van a poder pedir ni siquiera el paro ni recibir un finiquito como poco. Pero efectivamente, usted va a tener que admitirlo y va a ser un juez que se lo diga. Pero lo que le decimos y le pedimos del Partido Socialista es que no dé lugar a que sea un juez, que arbitre la fórmula, que busque el mecanismo de aquí a final de año que garantice esos puestos de trabajo. Porque tan beligerante que es con FCC, con la empresa, y le aplaudo que usted tenga que defender los derechos de la ciudad, pero no a costa de 51 familias, también le digo que esa misma beligerancia la hubiera tenido con la empresa anterior, con la del vertedero, con Cespa. Esa beligerancia ya ahí, por otros motivos, no sabemos cuáles, no la tiene. Y aquí es donde más beligerante tiene usted que ser, pero para defender esas 51 familias y en total a los 93 trabajadores del servicio. Y usted no lo está haciendo. Pero ya le digo más. Le hablaba yo de que quería pensar con Cespa, con Ferrovial, que usted, en fin, no tenía valor para enfrentarse. Aquí creo que tiene otras motivaciones. Y es que 51 puestos de trabajo, para hacer esas contrataciones que a usted le gusta, tiene disposición y manos libres para contratar como usted quiera y a quien usted quiera. Y no se lo vamos a permitir, porque ya dejo constancia y que conste en acta, que cualquier contratación que usted haga, que no sea de las personas que actualmente están en el servicio, la vamos a recurrir a los tribunales. Y nos vamos a personar como acusación desde el Grupo Municipal Socialista, porque no le vamos a permitir que usted mercantilee con los puestos de trabajo y con las necesidades de la familia. Porque usted habla y dice muy a boca llena que no puede contratar a nadie. Eso es mentira. Eso es mentira, porque vamos a echar mano de los últimos decretos en los últimos meses. ¿Cuántas contrataciones tenemos por decreto de personas que se hacen autónomas y demás? Usted ha encontrado la puerta de atrás. Ya se lo he dicho muchas veces. Usted ha encontrado la puerta de atrás para contratar a quien y como le dé la gana. Lo que pasa es que usted quiere aplicarlos con quien a usted le dé la gana. Y esa fórmula jurídica se la guarda usted en el bolsillo para cuando a usted le conviene. Y usted tiene que dar la talla como alcalde, porque usted no la da hasta ahora. Y usted tiene que ser el alcalde que Úbeda necesita. Y es lamentable y penosa la imagen que estamos dando como ciudad y la imagen que usted está dando de alcalde.
Es que honraba a la ciudad si usted dimitiera. Y si es un incapaz de gestionar esta ciudad, pues dé un paso para atrás, que alguien se hará cargo. Que alguien se hará cargo y resolverá los problemas de esta ciudad, con más o con menos recursos. Con más o con menos recursos, pero desde luego nunca dejando en el aire a 51 familias. Le llamo la atención, le digo que nos va a tener de su lado si se plantea y si dice públicamente que va a respetar esos 93 contratos, que no van a ser otros, sino van a ser los que actualmente están en el servicio. Y después hablaremos de la forma jurídica. Pero lo que usted tiene que hacer aquí es hacer una declaración pública de apoyo a estos trabajadores que actualmente están en el servicio de limpieza, que es lo que esta ciudad necesita y lo que estos trabajadores necesitan. Y que busque la fórmula jurídica, que ahí vamos a estar con usted. Entre en cordura, aunque sea una vez en esta legislatura. Muchas gracias. Gracias, señor Olivares. Y ahora me toca a mí. Y espero que me respete igual que yo lo respeto a usted. Haga usted el favor de no empezar interrumpiendo. ¿Qué tiene usted en contra del autónomo, señora Olivares? ¿Los autónomos que no son trabajadores? Pregunto. No, pregunto. Que usted no tiene la palabra, y esta vez no se lo voy a permitir. No tiene la palabra. ¿Qué tiene usted en contra del autónomo? Y no esa es la fórmula. ¿Los autónomos no trabajan o qué? Pregunto. Y ahora, lo que yo le digo y le voy a pormenorizar. La hoja de ruta no está en mi cabeza. La hoja de ruta está en el pliego de condiciones técnicas, para lo bueno y para lo malo. Y las verdades, medias verdades, estarán en su cabeza. Yo no sé ahora, de verdad, con qué demagogia se lanza uno aquí a defender a los trabajadores en Dessau, que bien funciona, qué tal. Mire usted, repase usted la historia de Endesau en este ayuntamiento. Yo le voy a dar algunos datos, unas pinceladas para su información. En el año 2010, desde enero hasta diciembre, no se celebró ni un solo consejo de administración, ni una sola junta general. Nada. 2010 en el limbo. Y es que el 2010 no tenía causa como para poder reunirse. ¿Dónde estaba el futuro de los trabajadores ahí? Ahí sí que estaba. En el año 2009, fíjese usted lo que pasó. Que se subió del 1.000.000 de euros la deuda que tenía la empresa con la Seguridad Social. Seguramente eso no lo saben los trabajadores. Y estaban en el filo de la navaja. En el año 2009, más de 1.000.000 de euros de deuda con la Seguridad Social. En el año 2010, que no se celebró ningún solo consejo de administración ni ninguna sola junta general, la empresa tuvo que pedir 1.000.000 de euros para poder salvar los muebles de la empresa. Por cierto, contratada a un 6% fijo de ICO, parecido a lo que se ha hecho ahora en el plan de proveedores, pero en aquel momento era fantástico. Y la empresa, que también era parte del ayuntamiento, tuvo que salir al frente pidiendo ese 1.000.000 de euros. Previamente hubo que poner otro 1.000.000 de euros. Teóricamente, 1.000.000 la empresa y 111.000 euros el ayuntamiento, para salvar también los muebles, entre otras cosas las nóminas de los trabajadores. ¿Sabe usted lo que aportó el ayuntamiento con el Grupo Socialista a la cabeza? 0 euros. 0. La empresa, FCC, puso 1.000.000 de euros y el ayuntamiento, 0. No le interesaba. Quizá porque a lo mejor la empresa se había concebido en otra corporación, con otro gobierno del PP, con las mejores intenciones, pero ya ustedes pasaban del tema. Dice que somos malos gestores, según su opinión. ¿Sabe usted cuánto estaba la deuda a 31 de diciembre del 2011 con Endesau? Se lo voy a decir yo. 7.015.000 euros. 7.015.000 euros. En ese momento vino la empresa a buscar al concejal de Hacienda y al alcalde a decirle: o nos dais algo de dinero o no podemos pagar las nóminas. Y estos trabajadores se quedan sin su paga de Navidad, sin su paga extra, con las dificultades que ello conlleva. ¿Y sabe usted lo que hizo este ayuntamiento recién llegado a esta corporación? Prácticamente indagando en la área, con poca experiencia, algunos, otros más, pues tuvimos que tirar de recursos, que no sé cómo se lo inventó, eso es el señor de Hacienda el que lo sabe, y le tuvimos que aportar dinero suficiente a la empresa
para pagarle a proveedores que le habían cerrado el grifo totalmente. Aquí había talleres en Úbeda que no permitían entrar por sus puertas a los camiones de Endesau. Y hay aquí trabajadores que pueden atestiguarlo. Y esos trabajadores y esos proveedores pudimos salvar un poquito los muebles para que se permitiera el funcionamiento de la empresa y la paga extraordinaria a estos trabajadores. Y lo hizo este ayuntamiento. Actualmente, gracias a las políticas del Partido Popular a todos los niveles, incluido este ayuntamiento, ¿sabe usted lo que le debemos a Endesau y a los proveedores? Pues lo que va corriendo, porque todos los proveedores de Úbeda tienen sus cuentas pagadas hasta el 30 de noviembre. Todo. Lo único que se les debe es las facturas que hayan podido entrar en el mes de diciembre. Significa que este ayuntamiento va al día. Y los trabajadores de este ayuntamiento, que somos los responsables directos de ellos, el 20 se firmó su transferencia a sus cuentas bancarias. Cuanto antes, para que dispusieran del dinero antes de las Navidades. Y eso lo hace este equipo de gobierno, no los anteriores. Por eso, cuando usted dice que somos unos malos gestores, permítame que al menos exprese una sonrisa en mi cara con todo el respeto del mundo. Porque a 31 de diciembre del 2012, se lo repito, la deuda con Endesau era de 7.015.000 euros, poniendo seriamente en peligro la continuidad viable de la empresa y, por supuesto, el futuro de los trabajadores y el caos que supone en un ayuntamiento estas situaciones, como ha pasado en otros ayuntamientos, donde las deudas ya son tan grandes que al final pues se plantea el decir, bueno, pues salga eso por antequera y ya está. Y esto que se resuelva de la mejor manera posible. Por lo tanto, nosotros, este equipo de gobierno, está poniendo todo lo que está en su mano para gestionar bien la ciudad. Porque eso sí que es defender también comercio y defender los recursos de los ciudadanos de Úbeda. Pagar, que no se nos olvide, pagar, que las administraciones, uno de los principales problemas que tienen y que han generado el problema que hay en España es que las administraciones públicas no han pagado. ¿Por qué? Porque se han metido en cosas que no tenían que meterse. Y ahora, no quiero que aplaudan. Simplemente, mire usted, respete mi turno de palabra, ¿vale? Por lo tanto, eso es defender los intereses de la ciudad y de los trabajadores. Así que, bueno, pues decirle que la hoja de ruta, como insisto, está marcada por el pliego de condiciones técnicas y seguiremos hacia adelante con él, defendiendo los intereses de esta ciudad y de los trabajadores que se puedan ver afectados por por esa maniobra estratégica que pretende hacer el socio mayoritario, FCC, a este ayuntamiento. No, es que no es ni votar, es que tiene que cerrar la moción la señora Leiva. No es votar. Bien. Ya que no es así... ¿Tiene usted la oportunidad de cerrar? ¿Cómo que tengo la oportunidad? No, tengo el derecho. Pues por eso, el derecho y la oportunidad de cerrar. No, y claro, en cuanto que usted deje de hablar, yo empiezo. Venga, ¿va a haber otra ronda? ¿Va a haber alguna ronda más? ¿Una ronda más de intervención? No, yo creo que está más que debatido. En mi opinión, yo lo que sí voy a Está más que expresar la debatido. mía cuando me dejen. Venga, señora Leiva, adelante. Ante todo, quiero agradecer el talante de las intervenciones, no la suya, sino del resto de miembros, por lo que les voy a decir. Con duda o no, en algún caso me extrañan mucho las del señor Mendieta que plantea, porque él conoce más o menos cómo está funcionando este ayuntamiento. Tengo que decir que la propuesta que hacía, la indicación que hacía el señor Martínez de Izquierda Unida acerca de la retirada o no de esa propuesta de acuerdo segunda, igual que me indicaba al inicio del pleno también la señora Olivares, por parte de PDU, me estoy refiriendo para ordenar la intervención, señora secretaria, a la segunda propuesta de anular el acuerdo de la denuncia de la prórroga. No hay ningún inconveniente en que desaparezca del texto a la hora de la votación de la moción. Por tanto, señor alcalde, ya le digo que solamente se sometería a consideración la propuesta de acuerdo con un único punto, que sería hacer esa prórroga de forma excepcional hasta tanto acordemos lo que no se ha acordado
lo que no se ha acordado en ningún momento, y es qué fórmula de gestión, ya sea indirecta o indirecta, se va a llevar a cabo. Aquí lo único que se ha denunciado es que no queremos empresa mixta. Es lo único que de manera oficial y colegiada está acordado. Aunque después de este casi debate del estado de la ciudad, yo tenga que quedarme asombrada y perpleja y, desde luego, abochornada de ver que se presenta un texto de una moción, creo que concreta y sintética, sobre algo específico, y aquí se está hablando de lo divino y lo humano. Aquí la única finalidad, y en eso tengo que darle la enhorabuena, y lo lamento enormemente, señor Robles, es que ha conseguido hacer que un debate, que un asunto que usted se ha negado a hablar durante 7 meses en este ayuntamiento, lo ha dilatado y lo ha llevado in extremis a prácticamente 7 días antes de que acabe el año, prácticamente no, a 7 días antes de que acabe el año, el ejercicio del 2013. Y le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido su estrategia, pero también es verdad que si tuviera un mínimo de voluntad política, es viable, es posible, es legal y jurídicamente tiene todos los beneplácitos que aquí la mayoría, el Pleno, que es soberano, pueda acordar, si así tenemos la mayoría a bien, adoptar el acuerdo de que se prorrogue siempre, teniendo muy en cuenta que sería de una manera excepcional, hasta darnos el plazo suficiente para determinar de forma colegiada qué tipo de gestión se quiere llevar a cabo. Y no habría ni cese de actividad de ninguna manera, que por otra parte no existe respecto de los trabajadores. No habría porque va a ocurrir, va a haber un sufrimiento que va a repercutir directamente, ya no desde el punto de vista laboral, que lógicamente va a ser el fundamental y humano, sino que también, señor alcalde, lo va a haber en la propia ciudad. Va a haber un desaguisado importante a partir del día 1 de enero en esta ciudad. Y nosotros todos somos responsables de que eso no ocurra. Aquí no me venga a hablar de las deudas que ha pagado, de su gestión o no gestión, porque todo se debe a un plan de pago a proveedores de ámbito nacional. Por tanto, usted no es que sea buen gestor, usted que se ha encontrado un decreto y, lógicamente, lo ha utilizado, cosa que yo, por cierto, he apoyado también, todo hay que decirlo, pero a base de endeudarnos también el ayuntamiento en un banco. Lógicamente, pero para pagar efectivamente lo que había que pagar, lo que se ha dejado de pagar, por hablar con claridad y aclarar los asuntos. Pero ese no es, en realidad, el asunto que nos trae hoy aquí. Aquí, la falta de voluntad política, el poner de manifiesto, y lo tengo que decir con mucho dolor, el engaño, señor Robles, el engaño al que usted nos ha sometido, cómo ha tergiversado la realidad, cómo efectivamente, que solo está en su cabeza esa hoja de ruta, y esa prepotencia y ese abuso de autoridad que usted exhibe día tras día, cada día más, donde tiene 9 concejales y usted cree que tiene 28 y tiene 9, donde no tiene la mayoría suficiente, donde requiere adoptar acuerdos, esa hoja de ruta tan marcada de lo que usted habla tergiversa la realidad, porque aquí lo único que se acordó el 31 de mayo fue que efectivamente se denunciara la continuidad de la empresa mixta, pero no otra cosa. Y, de hecho, usted nos ha mentido a la corporación y, por ende, nos ha mentido a todos los ciudadanos desde el momento en que la misma documentación así lo indica y las intervenciones de los miembros de esta corporación así lo reflejan. Lo que decíamos en su momento es que lo que no se discutía el día 31 de mayo era la fórmula de gestión que había que tratar en los 7 siguientes meses. En esos meses donde usted ha estado más perdido que encontrado y donde tengo que decir que, de una manera completamente descoordinada, como viene siendo la génesis que decía usted, pues la génesis de su propia gestión a lo largo de estos 2 años y medio, lo que puso de manifiesto es que, después del verano, con la incorporación, además, de un nuevo técnico, usted nos trasladó el 13 de septiembre un decreto. Hizo un decreto, que luego se ha pasado por el Arco del Triunfo, para crear una comisión técnico-política, donde determinaba y designaba quiénes eran los miembros técnicos. Y nos pedía y nos emplazaba que a la mayor brevedad propusiéramos cada uno de los grupos políticos el miembro, o en este caso el representante político. Este decreto de 13 de septiembre, firmado por el señor Sánchez Fonta y con su visto bueno también, como que lo dicta, como don José Robles Valenzuela, alcalde de la ciudad, queda completamente invalidado, le pregunto a usted, ¿o sigue vigente? Porque lo que está claro es que los demás grupos hemos hecho la aportación de nuestro representante de cara a que se constituya esa comisión técnica.
Y si usted tiene voluntad política, ya que no lo ha hecho hasta ahora, puede hacerlo, tiene posibilidad de hacerlo. Hay días hábiles. No hay ni siquiera que convocar una comisión, como decía al inicio de su intervención el señor Mendieta, de manera extraordinaria y todo ello a sabiendas de que usted no lo va a hacer. Yo le digo que existe un decreto y que existe además un nombramiento de una representación de miembros de esta corporación y que esto sí que es factible y más que factible poder convocarlo, señor Robles, convocarlo de inmediato para determinar la fórmula de gestión y debatir ahí la continuidad o no, por supuesto, del personal, porque así tiene que ser. Un personal que está formado, un personal que tiene cualificación y que es una auténtica vergüenza el tratamiento que se le está dando por ambas partes. Por ambas partes. Pero la denigración de ni siquiera, que son personas y familias enteras, ni siquiera atenderles y recibirles, nos parece desde Iniciativa Popular Obetense lo más bochornoso que puede hacer un representante político. Porque aquí ya habla del 2005 y de la concesión como si hubiera sido un capricho de terceros. Yo tengo que recordarle al señor Jurado, al señor Robles, que junto con la que le habla, votamos a favor precisamente este pliego de cláusula y este contrato de gestión, y en lo que nos basábamos precisamente y curiosamente son en las mismas razones que hace unos minutos, que es el único que ha hecho referencia al tema que nos trata el señor alcalde del día de hoy, hacía referencia a algunos aspectos muy negativos por parte de la empresa, que lo había hecho muy mal y que a la cual ni siquiera le atendían los servicios mecánicos, las reparaciones en los talleres de los camiones. Aquí tengo, pero lógicamente no voy a exhibir ahora por evitar estar aquí toda la mañana, la factura y lo que ocurría y una de las razones fundamentales que nos llevaron a hacer una propuesta de una gestión indirecta, que no se había hecho en este ayuntamiento, dado que había facturas sin pagar y camiones prácticamente estancados y tirados en los acerados de la ciudad obetense, en las condiciones que teníamos del parque móvil, que era una auténtica vergüenza, porque no se nos atendía, porque no había liquidez. Y yo me pregunto, y encima con mayor número de plantilla, porque la va a necesitar, ¿qué va a ocurrir a partir del día 1? Pero no me viene a decir todos los días, y su concejal de Hacienda también, que el ayuntamiento está en una situación muy mala, muy deficitaria. ¿Cómo me pueden decir y dónde han pergeñado que vamos a asumir y ser capaces de asumir a la plantilla, al personal, a su vestuario? Les recuerdo que una de las razones por las que optamos por la gestión indirecta buscando un socio privado es porque no teníamos liquidez, porque no podíamos pagar a los proveedores, porque no teníamos ni siquiera para los trajes, ni el vestuario, ni utillaje, ni herramientas, porque no teníamos la posibilidad de formarlos y darle cursos de especialización, cosa que ahora sí han tenido y han hecho, porque no teníamos capacidad de renovar el parque móvil, porque no teníamos ni nave donde depositar los utensilios, donde depositar los coches, porque era un alquiler que nos estaba comiendo y que encima se impagaba y que casi nos dejaban en la calle, porque había miles de problemas sindicales. Aquí hay representantes sindicales y también hay trabajadores, hay representantes de la empresa y corporativos. Todos lo sabemos. Se está negando la realidad de una manera absoluta por su capricho, señor alcalde, que es lamentable, y porque parece que tiene una indicación muy clara, señor Robles y señor Jurado, ya que conversan entre ustedes, tienen una indicación muy clara de que, efectivamente, eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar y de camino acaban con las ilusiones de los trabajadores, acaban con las ilusiones de los servicios. Y no mienta más, no diga que ya no sería posible ni operativo a lo mejor que la propia empresa siga adelante con este asunto, porque es que en el mismo Consejo de Administración, y me consta que de manera privada, incluso en reuniones, que usted ha dilatado también al máximo en la estrategia de ganar tiempo, en el mes de diciembre le han puesto de manifiesto que están dispuestos y que tienen las garantías para poder darle continuidad a este servicio los meses que sea preciso, hasta que se determine lo que se tenga que hacer. Es decir, que tiene la posibilidad de optar y de hacerlo de manera ordenada, de manera colegiada, y eso es lo que Úbeda necesita y no estar a tiro de mata en función de lo que en cada momento a usted le pueda apetecer. Yo siento y lamento su prepotencia, lamento su ganas de no querer mirar a otro lado que no sea su famosa hoja de ruta. No tiene razones, desde luego, para que este despropósito se lleve a cabo. Ha tenido 7 meses que ha desperdiciado, señor Robles. Creo que es de los pocos asuntos importantes, además muy importantes, porque tiene una repercusión de interés general, y quiero remarcarlo así, en la ciudad, porque es un servicio de carácter obligatorio en su prestación.
en tipo de ayuntamiento en el que nos encontramos, es de interés general porque es un asunto que marca directamente una cuestión de relaciones humanas y de materia de personal, porque además tiene implicaciones directas en la estética de nuestra ciudad, en una ciudad que se llama turística, en una época además festiva, estival, en este caso navideña, y tengo que decir que es una auténtica vergüenza que este asunto lo haya llevado usted así. Pero, como decía, el único en que ha tenido posibilidad, de manera colegiada, de haber tomado decisión en un sentido o en otro, teniendo la mayoría suficiente para hacerlo. La gestión directa se la brindó, si así lo querían, Izquierda Unida, y la podían haber acordado y la podían haber llevado a término sin ningún tipo de problema. Y otro posicionamiento claro se lo planteamos nosotros, IPDU, que quiere mantener una gestión indirecta. Lo podían haber hecho con mayoría suficiente. Y ahí tienen también al Partido Socialista y al PA que hubieran apoyado una u otra. Ellos no lo han definido con esa nitidez y por eso no hago referencia a ello. Usted se ha equivocado una vez más. Y el problema es que no redunda solamente en usted, el problema es que va a redundar en toda la ciudad para, desde luego, vergüenza, en este caso ajena, de Iniciativa Popular Obetense, que ve asombrosamente que se está equivocando y que usted no es capaz de rectificar. Así es que lo que le pedimos es que se dé un tiempo, un mes, lo que se considere necesario, y que nos pongamos a trabajar, pero todos, no solamente usted y su hoja de ruta o su hoja de ruta y usted, que le lleva de la mano. Que lo hagamos entre todos, que hoy se adopte el acuerdo como voluntad política de que se convoque esa comisión técnica que ya está y política que ya está aprobada por un decreto suyo, se retome en enero y mientras haya continuidad, siempre que la empresa pusiera de manifiesto que tiene voluntad, y así lo hace y lo está haciendo, de que puede, de manera operativa, poder llevar a cabo los servicios de manera, ya digo, exclusivamente provisional durante un mes o el tiempo que se estime necesario. De cara al voto, retiramos la propuesta del punto segundo y sería la moción solamente con la propuesta del primer punto a instancia de lo que nos ha solicitado Izquierda Unida y lo que ha solicitado el PSOE, porque la única finalidad, y al menos se ha conseguido, es que después de la negativa a hablar de este asunto, después de 7 meses, aunque tarde, por lo menos hemos conseguido que se trate este asunto en el Pleno. Muchísimas gracias. Gracias, señora Leiva. Pasamos a votación. ¿Votos favorables a la moción de la señora Leiva? ¿Votos en contra? Se aprueba la moción con los votos de los grupos políticos y el voto en contra del Grupo Popular. Sorprende la coherencia de algunos, de luego. Pero bueno, bien. Siguiente moción. Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida por una sociedad libre de violencia de género. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, esta moción, que se titula genéricamente Moción 25 de noviembre de 2013 por una sociedad libre de violencia de género, nosotros la hemos presentado el día 20 de noviembre en base a que al día siguiente iba... La habíamos presentado... Continúe. En base a que, bueno, el día 25 se iba a celebrar, era el día contra la violencia de género, pero en fin, hemos considerado que no la hemos retirado para este pleno, puesto que no se celebró el mes pasado, porque el tema que trata no es un tema exclusivamente de un día, sino que es una acción y una gestión que hay que llevar durante todo el año. Por tanto, nosotros la hemos mantenido. Y dice así la exposición de motivos. Un año más, este día se convierte en un día de denuncia de la violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista que no tiene tregua. También tenemos que denunciar este día la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres a través de medidas que inciden directamente en sus vidas, las reformas regresivas de las normas laborales y la de la ley del aborto. Días como este deben servir, cuando menos, para remover conciencia y analizar de manera estructural y preguntarse por qué, a pesar de que teóricamente la violencia de género sea rechazada desde cualquier ámbito político, es aún una lacra endémica que, junto con la desigualdad, se muestran como elementos inseparables. Esta lacra requiere medidas específicas y esenciales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales y a la sociedad conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia y, particularmente, la violencia sexista.
Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible de negación de derechos que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones en nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas de modificación regresiva de la ley del aborto, de imposición de la corresponsabilidad real en las obligaciones familiares, de recorte en recursos de protección social y en programas de igualdad, etcétera, sigue poniendo de manifiesto más aún que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es la lucha contra la violencia de género. El Pleno del Ayuntamiento de Úbeda exige que la lucha contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres sea una prioridad en las agendas políticas e institucionales y para ello es necesario adoptar los siguientes acuerdos y eso es lo que se propone a este Pleno. Acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Úbeda se compromete decididamente y con propuestas concretas y reales a centrar su esfuerzo en consolidar la igualdad y la no violencia de género a través de planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los presupuestos municipales, reforzando los recursos económicos, materiales y humanos. Segundo, este Ayuntamiento de Úbeda se compromete a poner a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales públicos necesarios y a su alcance para la prevención de la violencia sexista y atención integral de las víctimas de la misma. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Mendieta, donde... Tiene la palabra el señor Omanes. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a aprobar los acuerdos que propone Izquierda Unida en esta moción. Desde el Grupo Municipal de Iniciativa Popular Ubetense hemos manifestado siempre, desde la presentación de nuestro programa electoral y durante el desarrollo de esta legislatura, hemos manifestado siempre nuestro frontal rechazo a todo tipo de violencia machista. Lo que sí nos gustaría que se contemplara por el Grupo de Izquierda Unida como acuerdo también la constitución inmediata desde el momento en que se aprobase esta moción de la constitución del Consejo Local de la Mujer, porque entendemos que es un órgano con la suficiente solvencia para que se puedan canalizar los acuerdos que desde esta moción se proponen. Muchas gracias. Gracias, señor Omanes. Tiene la palabra la señora Millán. Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar también a favor de esta moción, puesto que consideramos que es indiscutible que todos y todas deseamos una sociedad libre de violencia de género, tal y como dice el título de la moción, y consideramos que es una obligación de toda la ciudadanía luchar y combatir contra la violencia de género, pero especialmente con mayor protagonismo y responsabilidad por parte de las instituciones públicas que están obligadas a promover tantas actuaciones cuanto sean necesarias para erradicar estas actitudes y estos comportamientos que hacen sufrir a tantas familias, especialmente mujeres, hijos e hijas, y que en muchas ocasiones les lleva incluso hasta perder la vida. Desde el PSOE somos conscientes que están siendo asesinadas muchas mujeres en estos últimos tiempos como consecuencia de esta lacra social, así como también somos conscientes de la repercusión tan negativa que está teniendo la actual crisis económica y las políticas de austeridad, sobre todo en cuanto a la situación de las mujeres y en los avances en igualdad. Políticas de austeridad que está aplicando el Gobierno del Partido Popular hace ya 2 años y que para nada benefician a la lucha contra la violencia de género, ya que lo único que están haciendo es dejar más indefensas, más desprotegidas y más desamparadas a estas mujeres, puesto que estamos hablando de un recorte presupuestario de más de un 28%, lo que está generando el desmantelamiento de muchos centros de atención a las víctimas que han visto reducida su labor como consecuencia de la falta de fondos o que directamente desaparecen como consecuencia al carecer de presupuesto. Todo esto nos lleva a la situación en la que nos encontramos hoy día y es que hay menos atención, menos sensibilización, menos prevención y, por tanto, más mujeres que no pueden salir de esta espiral de la violencia. Pero si a todos estos acontecimientos negativos añadimos que se están modificando determinadas leyes que para nada benefician y que en lugar de avanzar lo único que estamos haciendo es dar pasos atrás, como es por ejemplo con la nueva ley educativa en la que se desaparece la asignatura de educación para la ciudadanía, clave para la prevención contra esta violencia, como es con la reforma laboral que se dificulta la movilidad geográfica, como es con la reforma del Código Penal en el que se elimina la palabra de violencia de género y los delitos relativos a la misma, y, como no, con la gran reforma local con la que se le va a quitar a los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad y servicios como casas de acogida, oficinas de promoción y otros servicios de prevención que hasta ahora estaban prestando y que van a dejar de hacerlo.
Por todo esto, consideramos desde el PSOE que es de vital importancia que desde los ayuntamientos se siga manteniendo y llevando a cabo medidas preventivas en la lucha contra esta violencia de género, a pesar del poco margen que va a permitir la ley de la reforma local. Todos los esfuerzos son pocos y es por eso que desde nuestro ayuntamiento consideramos que hay que trabajar en este sentido y llevar a cabo todas las acciones que están en nuestra mano, tales como aplicación y desarrollo de planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, velar por el buen funcionamiento del Centro Municipal de Información a la Mujer, no dejar de solicitar subvenciones, constituir el Consejo Local de la Mujer, tal y como decía IPDU, que ya llevamos 2 años intentando por lo menos que se hable del tema y que aún no se ha llevado a cabo, en fin. Por tanto, sería ideal que desde este equipo de Gobierno y desde este ayuntamiento se comprometa a no reducir las partidas presupuestarias en materia de igualdad, ni los servicios ni los recursos en contra de la violencia de género. Así como también sería ideal que desde el Gobierno de la Nación se mantuviera la dotación y las políticas destinadas a prevenir y a combatir esta lacra y a atender a sus víctimas, en lugar de darle la espalda como se le está haciendo actualmente. Muchas gracias. Gracias, señora Millán. Señor Mendieta, ¿quiere usted participar en la moción que se ha ausentado en su turno? Sí, mi intención era votar a favor. Lo que pasa es que tenía que ir al servicio. Pero que está en un uso de la palabra. Diga usted lo que corresponda a lo que considere oportuno. Bueno, yo de la moción anterior, que estaba a favor, y de la moción actual, que estoy a favor también. Bien. Tiene la palabra la señora González. En relación con la moción presentada por Izquierda Unida, el Grupo Municipal Popular se muestra completamente a favor de la defensa de las mujeres en busca de una sociedad libre de violencia de género. Entiendo que este ayuntamiento viene desarrollando todas las políticas que la moción propone. Sin embargo, la moción de Izquierda Unida viene intencionada y preocupada, como nosotros, en erradicar esta lacra social. No por ello deja de introducir matices ideológicos y jurídicos con los que el Grupo Municipal Popular no puede estar de acuerdo, como la reforma laboral y otros desarrollos legislativos. Por tal motivo, el Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Úbeda, comprometido decididamente en la consolidación de la igualdad y en la no violencia de género, se va a abstener en esta moción, sin dejar de insistir, como dije al principio, en que las políticas concretas que defiende esta moción son las que se está llevando a cabo en este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora González. Tiene la palabra el señor Martínez para cerrar el debate. Muchas gracias, señor alcalde. Muy breve, porque efectivamente, en primer lugar, agradecemos a nuestro Grupo de Izquierda Unida los apoyos que tiene esta moción y al Grupo Popular, que se abstiene, lo cual facilita también que se apruebe. Bueno, pues efectivamente hay alguna intencionalidad en la moción, pero lógicamente se desprende de la propia ideología, es decir, la ideología de Izquierda Unida no es la misma que tiene el Partido Popular, ¿no? De todas maneras, con esto quiero decirle a todos, no a ustedes solos, que hay mucha hipocresía en